voy a empezar a grabar la sesión. Veo que hay muchísimas personas conectadas el día de hoy y bueno, pues quiero felicitar al equipo azul de un programa de neurociencias que tuvimos este fin de semana, que se ganaron el derecho a estar aquí el día de hoy en esta clase magistral, junto con algunos invitados que también tenemos, que estuvieron entrenándose este fin de semana. Así que bienvenidos todos, toda la gente de Colombia. La verdad es que me ha encantado estar aquí en Colombia, pura gente bonita, una energía increíble. Y me encanta poder regresar a Colombia nuevamente en septiembre, tanto a dar estos entrenamientos de educación financiera como todo lo que tiene que ver con desarrollo personal. Así que bienvenidos todos. Y bueno, quiero hablar con algunas personas, una o dos personas, que me digan cuál es su expectativa de estar el día de hoy acá. Cuando escucharon educación financiera, el texto que venía debajo del flyer, ¿por qué dijeron voy a dedicarme una hora, hora y media a entrenarme sobre educación financiera? ¿Qué es lo que cada uno quiere encontrar aquí? Por ejemplo, aquí veo a Luisa Rodríguez, guapísima, aquí enfrente. Luisa, ¿puedes abrir tu micro un momento? Sí, señora, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenida. Bueno, Excelente. Cuéntamelo todo, ¿por qué estás aquí? bueno, pues digamos que uno muchas veces en la vida tiene que ajustar ciertas cosas en sus finanzas y qué Ok, mejor que recibir instrucciones de alguien que, pues, que te puede guiar. Entonces, tengo expectativas muy altas. excelente. ¿Y cuáles son algunos retos que has tenido con el dinero? Cuéntame. ¿Alcanza, sobra, requieres más y no sabes cómo? ¿Qué es lo que quisieras llevarte de la sesión? Bueno, mira, creo que he tenido todas las épocas de mi vida. Estuve en una época muy buena en donde Ok, alcanzaba a tener 2 meses ahorrados ok. sí, por si alguna situación sucedía. Pero pues después todo cambió, entonces ahora es como lo justo. Entonces no debería ser lo justo, debería ser más. Claro. ¿A qué Pues, te dedicas? bueno, yo soy analista financiera, actualmente Mm, trabajo ok. para una empresa acá en Bogotá Ujú, y adicional a eso, de manera independiente, trabajo, bueno, me certifiqué en todo lo que tiene que ver con los procesos migratorios de Estados Unidos, ujú. entonces todo lo que tiene que ver con visas, con cambios de estatus, residencia, Ok, ciudadanías, todo también lo gestiono y lo hago. ok. ¿Trabajas de manera independiente o trabajas a una empresa? Las dos. Ah, bueno, no, para las visas solo yo sola Ok. y de manera o de empleada como analista financiera. Ah, excelente. Entonces, haces análisis de mercados para empresas. Sí, señora, correcto. Excelente. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Me encanta, me encanta. Buenísimo. ¿Alguien más que me quiera compartir? Esther González. Hola, buenas Bienvenida, noches. señora, como dicen. Ujú. Bueno, yo soy de aquí de la Ciudad de México Ah, ok, ok. y Bueno, estoy en el grupo de OLEDA. excelente. Entonces, bueno, ya estuve contigo en una sesión pasada Ok. Entonces vienes a y me reforzar. abrió Ajá. mucho los ojos, o sea, a Ujú. reforzar. Sí, 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 Excelente, me parece bien excelente. interesante. Entonces, si se me Súper bien, escapó me algo, encanta. lo quiero Me agarrar encanta ahorita. porque la repetición es la que hace que Gracias. permee la información y además las clases nunca son iguales, aunque algunas cosas se repiten, nunca, nunca, nunca doy una clase exactamente igual. Es lo que me va bajando y lo que de Ok, repente voy ajustando. Así que bienvenida, Esther. Claro que sí. Muy bien, pues vamos a arrancar el gracias. día de hoy. Bienvenidas todas las personas que están aquí repitiendo por primera vez. Y bueno. Como sé que hay personas, tenemos 35 personas en la sala y hay muchas personas que quizás es la primera vez que están aquí, quizás nunca, nunca, nunca han hablado de mí, han escuchado hablar de mí, o quizás, déjenme cerrar los micros porque se escucha el ruido de todos. Denme un segundito. Ya los cierro. Listo. Ahora sí, voy a compartir pantalla y nada más compártenme si pueden ver pantalla. Sí, Cris, ahí se puede ver. Excelente, buenísimo. Pues vamos a empezar. Entonces, primero que nada, pues me quiero presentar. Como bien comentaba al inicio, mi nombre es Cristina Willet y bueno, yo soy originaria de la Ciudad de México. Tengo prácticamente 20 años de dedicarme a enseñarle a la gente qué es el dinero y cómo multiplicarlo.
Y bueno, mi historia es muy simple. Yo vengo de una familia tradicional en donde soy la mayor de tres hermanos. Mi papá fue empleado toda su vida, piloto de profesión, muy buen piloto comercial, pero pues con las limitantes de tener un empleo en donde viene de la generación que me gustaría saber si sus papás los educaron igual que a mí, en donde a mí me enseñaron que la única manera de poder tener éxito era sacando muy buenas calificaciones y teniendo una preparación académica pues lo más robusta posible. Mi papá me decía inglés, computación, cuando termines la carrera, una maestría, un doctorado, y cuando salgas de todo eso, si sacas buenas calificaciones, las empresas se van a pelear por ti. Y entonces yo creí eso, busqué siempre tener muy buenos resultados académicos. Como decimos aquí en México, salí ñoña para la escuela, entonces siempre sacaba 10 y sacaba 9.9, me estresaba. Y la verdad es que cuando salí, claro que la disciplina y el ser responsable te va a llevar a un muy buen lugar, pero la realidad es que ninguna empresa nunca se peleó por mí, hasta la fecha sigo esperando. Entonces cuando yo llegué a buscar un empleo, pues mi jefe me dijo, yo estudié la carrera de comunicación, me empecé a desarrollar en producción y logística de música y espectáculos para eventos privados. Y mi jefe me dijo, yo lo que estoy buscando es experiencia. Yo decía, pues sí, pero salí de la universidad, ¿cómo voy a tener experiencia? Estoy buscando un empleo para hacer experiencia, ¿no? Entonces me dijo, bueno, pues como no tienes experiencia y no me interesa mucho tus calificaciones, sino la práctica que puedas tener, pues vas a empezar desde abajo con un sueldo chiquito, como todo el mundo. Yo dije, ¿cómo? Dice, a mí sí me dijeron eso, dice Josefina. ¿Alguien más que le hayan dicho eso en sus papás? Que con solamente la preparación académica era suficiente. ¿Y quién ya se dio cuenta que hoy más que nunca no es suficiente? Por supuesto que jamás voy a promover que la gente no estudie, porque creo que es una base muy importante, pero definitivamente no es lo que te va a llevar a los niveles que quizás muchos de nosotros estamos esperando, como lo que comentaba Luisa al principio. ¿Y cuál es la razón? Hay muchas habilidades que hoy se llaman blandas que las personas necesitamos desarrollar para volvernos un imán y para dentro de un mundo en donde muchísima gente hace lo mismo que nosotros, porque quién está de acuerdo conmigo que personas que venden seguros hay un montón, ingenieros hay un montón, financieros hay un montón, o sea, maestros hay un montón. De lo que tú estudiaste, hay un montón de gente que hace exactamente lo mismo que tú y que asistió a las mismas clases. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la gente va a elegirte a ti dentro de un mundo de opciones? No es por el que más sabe, eso es algo que se da por hecho, ¿ok? Sino por las habilidades blandas que tengas. ¿A qué me refiero? Y esto no lo vas a aprender en la escuela y te superurge entenderlo. Habilidades de comunicación, aprender a hablar en público, ser una persona que constantemente esté en su desarrollo personal, porque cuando la gente se sienta a hablar contigo, si saliendo de esa conversación encuentra mucho valor en ti, vas a dejar una huella en esa persona y va a querer comprarte tu servicio o tu producto o lo que sea que tú estés dándolo, porque le estás dando mucho más de lo que le da cualquiera. Desarrollar las competencias, exactamente, Josefina, es muy importante. ¿Qué otra habilidad? Inteligencia emocional. No hay nada más atractivo para una empresa que alguien que sabe resolver problemas, que cuando llega un reto dice, échamelo a mí en vez de estar esquivándolo. Por eso, los líderes en una organización, en un lugar en donde un director tiene mucho más responsabilidad, es porque es el que resuelve problemas o es el que debería de resolver problemas que la gente que no tiene ese puesto no quiere, ¿ok? Entonces no le pidas a la vida que no lleguen retos y problemas. Desarrolla las habilidades para que el día que llegue el problema lo sepas resolver más rápido. Eso lo decía el maestro Jim Rohn. No le pidas a la vida no tener problemas, pide tú ser mejor. Entonces, inteligencia emocional, habilidades como hablar en público, liderazgo, y el liderazgo no solamente se trata de tener un equipo de seguidores, sino tú puedes ser un líder en tu familia, pero si eres una persona que ni el perro te hace caso, y lo digo de broma, pues imagínate, ¿no? O sea, entonces es muy complejo que tú vayas a poder inspirar a otras personas o venderles una idea o una visión si no tienes desarrolladas habilidades de liderazgo, que pueden ser desde aprender a desarrollar tu carácter, tu carisma, tu nivel de compromiso, tu integridad, tus valores, tu honestidad.
O sea, aquí ya se abre todo un abanico de opciones, de cosas que vamos a aprender a desarrollar a lo largo de la vida. Y esto te van a hacer una persona tremendamente atractiva para que puedas hacer lo que tú quieras, desde ser el mejor empleado en tu espacio, desde ser un muy buen amigo, un buen padre de familia, por supuesto un emprendedor, o desarrollar lo que sea que tú quieras en la vida, emprender cualquier proyecto. Eso te va a separar de la mayoría de la gente, ¿ok? Entonces, esta parte yo lo aprendí no en la universidad, sino con el paso de los años, y me di cuenta que la escuela, pues prácticamente no te enseña eso. Nos enseñan a ser empleados incluso en el área de finanzas. Mis primeros maestros, que son economistas y que llegaron a tener puestos muy importantes en empresas como Procter Gamble, egresados del TEC de Monterrey acá en México con maestría, pues ni siquiera sabían cómo manejar una tarjeta de crédito o cómo abrir una empresa, porque donde estudiaron les enseñaron de macroeconomía, pero no de finanzas personales. Entonces ya hay cursos especializados como este, en donde vas a tener que desarrollar habilidades que ninguna carrera te van a enseñar. Y esa es ya responsabilidad de cada uno de nosotros seguir avanzando, ¿ok? Entonces es muy importante esta parte. Yo creo firmemente, y esto es con lo que quiero arrancar, creo que todas las personas, independientemente de dónde vengamos y de los conocimientos que hoy tengamos y de la carrera que hayamos estudiado o no, porque incluso puedes no tener una carrera y ser muy exitoso en lo que haces y encuentras tu misión y tu propósito de vida, yo creo que todas las personas merecemos tener la grandeza. Yo no creo que se haya dado toda esta explosión cuántica entre ese óvulo y ese espermatozoide que en algún momento se fusionaron. Imagínate la cantidad de energía que se requiere para que tú hayas crecido dentro de tu mamá, para después salir y todo lo que implicó que pudieras sobrevivir durante todos los años que llevas en la faz de la Tierra, para que vivas únicamente para pagar deudas, para tener retos, para vivir en la parte de supervivencia, que ahorita vamos a hablar de eso. Yo creo firmemente que Dios no hace cochinadas, que estamos aquí por algo grande y que quizás por lo que vivimos, por lo que experimentamos o por los resultados que hasta ahora hemos tenido, que no quieren, no, para nada somos un producto terminado, sino que siempre estamos en construcción. Yo creo que todas las personas aquí presentes, independientemente de su historia, merecemos la grandeza. Alguien que esté de acuerdo conmigo, pónganme un uno si están de acuerdo conmigo con esta idea que les estoy compartiendo, para saber si estoy con el público correcto, si todo el mundo cree aquí que merece la grandeza y que todas las personas que están a su alrededor también, aunque todos tengamos habilidades diferentes. Perfecto, me encanta. Buenísimo, estoy con el público correcto, entonces sí podemos avanzar. Súper bien, me encanta. Entonces el día de hoy te voy a entregar algunos temas muy importantes. No es la única clase ni los únicos temas, pero el día de hoy elegí estos. Aquí ya te platiqué un poquito de mi historia, ¿ok? Elegí estos objetivos que te voy a entregar el día de hoy. La clase durará más o menos hasta las 9:30 de la noche, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a 9:30 horario de Colombia, por supuesto. De México es una hora antes, pero hora y media es lo que pienso que dure esto. Pablo Porras, ¿levantaste tu mano para hacer alguna pregunta o es lo mismo que pregunté en el chat de que todos No, no, merecemos la grandeza? tengo una pregunta con respecto a lo que dijiste, ¿Sí? de que estoy convencido de que no venimos reto a reto, venimos a disfrutar la vida. Sin ¿Sí? embargo, hay un pequeño muñeco de paja en esa parte, digámoslo Ujú. de alguna forma, son un poco fuertes, pero si no venimos de reto en reto, ¿por qué entonces tenemos que estar de reto en reto para tener una buena vida? Ah, bueno, porque venimos a este mundo a evolucionar y te me acabas de adelantar al tema que vamos a hablar en este momento. Justo la funcionalidad del ser humano es venir a evolucionar y a encontrar esa felicidad, pero todos venimos con algo que se llama ego. Y ese es el que tenemos que aprender a manejar. Hay ciertas leyes o ciertas reglas que cuando nosotros las rompemos, pues vienen los retos, vienen los sufrimientos y cada persona trae un plan de vida diferente. Hay personas que la parte del dinero se les da fácil porque quizás ese no es el reto que tienen que manejar en este momento, vienen a trabajar otras cosas. Pero cuando tú quieres algo y no lo consigues tan fácilmente, esa es la lección que nos toca trabajar a cada uno, ¿ok? Y ahorita no vamos a hablar de toda la gama de opciones que hay dentro del universo de posibilidades a trabajar. Vamos a hablar, por ejemplo, el objetivo uno que les voy a entregar es qué es el dinero y qué te separa de él.
Y ahí te va a quedar muy claro en la parte de cómo funciona nuestro cerebro, por qué nos cuesta tanto trabajo aprender a ganar más dinero y a sostener el dinero. Hay una parte química que tenemos que trabajar. ¿Ok? Entonces espero irte contestando eso poco a poco, Pablo, pero en resumen, es básicamente eso. O sea, sí tenemos que conquistar nuestra evolución. No la tenemos dada en automático. Si no, pues no sería divertido el juego de la vida. ¿Ok? Y de eso se trata, de aprender a hacerlo simple, pero el ego no lo va a permitir al principio. ¿Ok? Listo. Gracias por la pregunta. Entonces vamos a ver eso, el objetivo uno, qué es el dinero y qué te separa de él. El objetivo dos es cómo podemos pasar de modo de supervivencia a libertad financiera y cuáles son algunas de las reglas del juego que necesitamos comprender para poder mover eso. El objetivo tres es cómo puedes aumentar tus fuentes de ingreso, principalmente fuentes de ingreso pasivo. El objetivo cuatro, qué tipo de inversionista o qué tienes que evaluar en un buen proyecto de inversión para minimizar el riesgo. Y el quinto, cuál es tu IQ financiero y cuál es tu número de vida. Aquí dice cifra de vida, pero le llamo número de vida. Y eso les va a dar mucha información que espero la puedan aprovechar muchísimo para que a partir de ahora puedan salir con decisiones distintas a partir de mañana. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar porque hay mucha información que les voy dando. Objetivo número uno, ¿qué es el dinero y qué te separa de él? ¿Quién me quiere contestar? Póngame aquí en el chat para hacerlo dinámico. ¿Qué es el dinero para ti? Es una pregunta bastante obvia, pero quisiera saber qué es para ti el dinero. ¿Cómo lo concibes en este momento? Pablo, Esther, Luisa, Verónica. Un acuerdo de transacción, claro, un medio, una herramienta, energía, dice Carlos. Todas las anteriores, es energía, es un medio. Sí, el dinero es energía, por supuesto, porque todo es energía, pero es un mecanismo de intercambio de valor, es una representación del valor que un grupo de personas en una sociedad le está dando, ¿ok? Y que solamente en el lugar donde es consensuado tiene ese valor. Y te hago esa pregunta que es muy lógica. Si el día de hoy yo quiero viajar a la India, que ya lo he hecho afortunadamente varias veces, y llevo pesos mexicanos, ¿voy a poder comprar agua o comida en la India con mis pesos mexicanos? No, no voy a poder. ¿Por qué? Porque para ellos el peso mexicano no tiene un valor. Me van a pedir que primero lleve dólares y luego los cambie, pero no me van a recibir pesos mexicanos, ¿ok? No es una moneda que ellos reconozcan y lo mismo acá, si yo quiero pagar en un restaurante en Colombia con rupees, no me los van a aceptar, de hecho ni siquiera con pesos mexicanos, posiblemente, ¿ok? Entonces esto es bien interesante, porque si es dinero, no vale en otro lugar del mundo, porque es un contrato social y porque solamente tiene una representación en el lugar en donde una cierta sociedad lo tiene, ¿ok? Y aquí entramos en otros temas. Por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, meterme en el rollo de cuánto vale el dinero, pues obviamente el dinero va perdiendo su valor con el paso del tiempo. La devaluación y la inflación son dos de los virus más graves que el dinero ha recibido. Entonces, originalmente, imagínense la época, hay una clase completita que doy de esto, que tiene que ver incluso con dinero digital, con criptoeconomía, porque mucha gente no entiende qué es, por ejemplo, la criptomoneda y lo tienes que entender. En este momento es muy, muy, muy importante por lo que estamos viviendo a nivel mundial y más por lo que el presidente Trump ha promovido y por lo que ya se está haciendo en países como El Salvador y por lo que viene en los próximos años en este rubro. ¿Por qué? Porque imagínense la época en la que veníamos de las cavernas, donde la gente, pues vivíamos del trueque, que el trueque es algo que sigue ocurriendo, ¿eh? No se ha erogado. Si yo el día de hoy tengo este celular y te digo, amiga, cámbiamelo por unos masajes y tú necesitas un celular y yo necesito masajes, pues se puede hacer y es legal, ¿ok? Pero imagínate la época en la que toda la gente que no había dinero, no se había creado, era muy difícil saber qué era lo justo. ¿Cuántos huevos podías darme por una vaca, por ejemplo? Era muy complejo saber qué era lo justo, ¿no? No era práctico. Entonces se creó, a lo largo de la historia, hemos pasado por un montón de mecanismos que representan el dinero, desde semillas, piedritas,
en pedacería de oro en un momento. Imagínate la época en la que la gente viajaba con sus bolsas de oro o sus pedacitos de oro que después se volvieron monedas de oro. Y entonces cuenta la leyenda, ¿no? Estas haciendas donde se mataban los empleados que sabían dónde estaba el cofre del tesoro y que hay mucho dinero enterrado de la época de los terratenientes, por ejemplo, ¿no? Entonces llegó un momento en que hubo un grupo de personas que dijeron, a ver, esto es muy complicado. ¿Cómo le hacemos a la gente que sea práctico? Y se crearon los primeros bancos, en donde había un lugar físico donde tú llegabas con tus monedas de oro, que anteriormente todo era a través de monedas de oro, ¿ok? Dejabas tu dinero ahí en custodio, te daban un papel que era infinitamente más sencillo poder traer cargando que decía, o había testigos, de que tú habías entregado una cierta cantidad de monedas de oro con un valor y que eso te lo recibían en cualquier lugar porque representaba que lo tenías. Y entonces los bancos empezaron a guardar el dinero de toda la gente y entonces se creó también un mecanismo de control que hoy en día, pues, ha de alguna manera ha ayudado o fomentado que cada vez haya más gente rica y cada vez haya más gente pobre, perdón, y menos gente con abundancia, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos conocen parte del sistema y toman decisiones completamente diferentes a la que la mayor parte de nosotros fuimos educados, ¿ok? Hoy en día, una de las cosas que menos ha evolucionado en el planeta con la misma velocidad que ha avanzado la inteligencia artificial, la tecnología en otras áreas, es el dinero. ¿Se fijan? El dinero no ha evolucionado prácticamente. Si yo quiero transferir dinero de México a China, dinero fiat es tremendamente complejo, corre el riesgo de perderse en el camino. ¿Quién ha hecho alguna transacción internacional? Yo lo he hecho. He mandado dinero de Panamá a México y se ha tardado hasta 2 semanas en llegar y me ha costado bastante cara la transacción. ¿Ok? Entonces, por eso, uno de los mecanismos que de alguna manera se cree que puede ayudar el dinero digital, esa es una pregunta que les hago. ¿Cuánto del dinero corriente que circula en el mundo creen que hoy es digital y creen que hoy sigue siendo dinero físico, o sea, monedas y billetes? ¿Cuánto del total del dinero que hoy hay es digital y cuánto es físico? Póngame aquí en el chat. 50% dice Sigrid. Uy, no, te quedaste muy abajo, mi querida Sigrid. 90% digital, dice Carlos. 80, 90, 96, 94%, perdón. 94% del dinero actual es digital y solamente un 6% es físico. De hecho, si nosotros tenemos dinero en el banco y el día de hoy todos los clientes de los bancos llegáramos a pararnos ahí y quisiéramos retirar nuestro dinero, no habría dinero para pagar. Y esto es algo que no habría dinero para pagar. No lo tienen ahí y no lo tienen líquido, además. Lo quebraríamos. ¿Ok? Esto es algo muy interesante. Ellos generan deuda con dinero que no existe. Eso es algo muy interesante. Pero bueno, no voy a hablar. De ahí hay una cátedra enorme, hay todo un tema que hablar de esto que podría durar varias horas, pero les voy dando información para que vayamos abriendo la mente y vayamos viendo. Por eso el dinero tiene que tener una evolución. Tiene que haber, si hoy puedo intercambiar información a través de Zoom, me puedo conectar prácticamente a cualquier lugar del planeta. ¿Por qué no puedo hacer negocios con esa velocidad? ¿Por qué no puedo mandarte dinero de ahorita a China de volada? Casi como conectarte por Zoom. Es lento. Entonces se necesita ya una evolución también en esa parte, ¿ok? Entonces viene una revolución muy importante de la mano con la inteligencia artificial en los próximos años y tenemos que estar preparados para eso. Ahora, independientemente de toda la educación financiera y de la parte mecánica del dinero que recibas el día de hoy, necesitas entender cómo funciona tu mente. Porque yo hoy te puedo decir dónde está la mina de oro, que si tu cerebro no está preparado para recibirla, no te va a llegar. O no lo vas a creer, o si te llega, lo vas a perder. Y muchos de aquí ahorita Luisa decía, hubo una época en la que me fue muy bien, pero luego no. Entonces, esta parte es muy importante. Necesitamos comprender cómo funciona nuestra mente. Tenemos un 100%. El 5% de todo lo que sabemos y de las creencias que hoy tenemos están en la parte consciente, son las que nos damos cuenta que tenemos, pero el 95% no.
Y los resultados de la realidad que tenemos están formados por el 95% del cual no somos ni siquiera conscientes. Imagínate, no sabes lo que no sabes y eso es lo que genera el día de hoy, hablando en materia de dinero, la cantidad de dinero que entra a tu cuenta todos los meses y las decisiones que tomas con respecto al dinero, para bien o para mal. No solamente en la materia del dinero, aplica para todo. Aplica en el físico que tienes, en la relación de pareja que tienes, en la familia que tienes o que no tienes. Abarca todas las áreas de la vida. Pero en este momento, hablando específicamente de la parte del dinero, las creencias que te fueron heredadas de tu familia a través de los sentidos, es lo que el día de hoy crearon una realidad, ¿ok? Crean todo ese conjunto de creencias, forman un paradigma, como dice Bob Proctor, que ha sido uno de mis mentores durante muchísimo tiempo, y justamente es lo que genera esta parte. Entonces, si tú escuchaste de niño que el dinero era malo, por ejemplo, mi abuela decía todo el tiempo, el dinero es cochino. Gracias a Dios, yo cancelé todo el tiempo esa creencia. Pero si yo hubiera creído que eso es verdad, querría estar cerca del dinero si creo que el dinero es sucio o que me podría ensuciar de alguna manera. Por supuesto que no. Hay gente que cree que la gente que tiene mucho dinero es mala. Entonces yo no quiero ser una persona mala. Entonces quiero tener cierto dinero, pero cuando estoy atravesando la barrera de lo que para mí puede ser ya una persona mala o de convertirme a través del dinero en una persona mala, pues voy a tener un tope que me regresa hacia otro nivel, ¿ok? O es muy difícil, mucha gente en Latinoamérica que piensa que es muy difícil ganar el dinero. Y entonces, como lo cree, busca fuentes de ingreso, donde, claro, hay que trabajar jornadas larguísimas, aceptan trabajos donde la gente gana poquito, donde hay que trabajar muchas horas, muy sacrificado, como decía Pablo, para poder cumplir con el objetivo de esa creencia, hacerla válida, ¿ok? Pero están de acuerdo que hay personas que no creen eso, que su forma de generar dinero quizás es sencilla, pero nosotros no lo hemos experimentado porque no tenemos esa creencia arraigada. O el merecimiento. Hay mucha gente que dice inconscientemente, no merezco tener dinero porque no estudié o porque me dijeron en mi casa que yo no nací rico o por lo que sea, hay una creencia con respecto al merecer ganar más dinero, ¿ok? Entonces, aquí yo te voy a dejar un ejercicio para que tú hagas en tu casa, que hagas una introspección, que te tomes el tiempo de dedicarle quizás media hora, una hora, a revisar cuáles son las creencias que el día de hoy no te están funcionando y que hay que trabajar. El miedo al rechazo, el miedo a la venta y a aprender de venta y negociación. Hay mucha gente que procrastina, por ejemplo, que se dedica a las ventas y le da pánico agarrar una lista de contactos y ponerse a hablar con la gente. En la mentoría que yo doy en las mañanas, todos los días a las 5:20 de la mañana, la gente me dice, no sé de dónde viene este miedo al rechazo que me paraliza. Ya lo detectaste, lo que sigue es tomar terapia para moverlo. ¿Ok? Entonces, esta parte va a ser muy importante, tanto de las cosas que el día de hoy te llegan, como de lo que va a surgir en la parte subconsciente que del día de hoy tal vez ni siquiera seas consciente. ¿Ok? Desde cómo era tu Santa Claus, por ejemplo, cuando tú pedías algo en tu casa, ¿cómo lo recibían tus papás? Te decían, claro, mijo, aquí está, o te decían, ahorita no hay dinero, no te lo puedo dar. Y entonces empezó a crear una creencia en ti de que lo que tú pedías no era tan sencillo recibirlo. Y se va creando ahí una resistencia a recibir dinero. ¿Ok? Entonces todo esto lo vamos a necesitar trabajar a lo largo de la vida todo el tiempo porque siempre van a surgir nuevas cosas. Y si tú llegas a desbloquear un tope, después va a haber otro mayor. Entonces, la cantidad de dinero que el día de hoy ganas va representada 100% por lo que tú crees que tú puedes ganar. Es un nivel de inteligencia, se le llama IQ financiero, así como tenemos un IQ emocional y una capacidad de procesar las emociones, capacidad o incapacidad, lo mismo en el dinero. La gente que gana más dinero tiene mucho más desarrollado su cerebro para poder recibir más dinero y para sostener, que es la segunda habilidad que hay que desarrollar. Porque quien de aquí gana dinero, pero también
pierde mucho dinero todo el tiempo. Pareciera que el dinero se esfuma. Entonces no es nada más ganar más dinero, sino aprender a sostener mucho más dinero a lo largo del tiempo. Y esa es una habilidad que se desarrolla, dice René. Yo. Ok, buenísimo. Ahora, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Que era lo que le comentaba yo a Pablo hace un momento. ¿Cómo estamos formados? El cerebro es muy complejo, pero si lo resumimos en las tres áreas principales, vamos a encontrar tres diferentes. La primera es el cerebro reptil, que es el que lleva muchísimo más tiempo con nosotros y es el encargado de nuestra supervivencia. Es el encargado de que no te mueras, de que si te atraviesas una calle y pasa un coche, te dé miedo y te hagas para atrás. Si no tuviéramos el cerebro reptil, todos aquí ya hubiéramos muerto. Es necesario para poder mantener la supervivencia de la especie, ¿ok? Pero hay un tema muy interesante con el cerebro reptil. Al cerebro reptil no le interesa en lo más mínimo tu bienestar, solo le interesa tu supervivencia y le va a interesar ahorrar energía. Por eso aprender, el proceso del aprendizaje que es altamente complejo, no cualquier persona lo desarrolla. ¿Por qué? Porque si una persona tiene poco desarrollados los otros dos cerebros, no tiene cómo conectar neurológicamente el aprendizaje y lo primero que va a hacer es rechazarlo. Es decir, qué flojera venir a aprender de educación financiera un día, un martes a las 8:34 de la noche, cuando podría estar descansando después de toda una jornada laboral. Conocen personas que las han invitado a tomar un curso de liderazgo o de desarrollo personal y dicen, no, yo los domingos descanso, ir a tomar un curso con Tony Robbins a Estados Unidos, ¿cómo crees? No tengo dinero y pues nunca van a hacer nada por crearlo, ¿ok? Y te puedo poner 20,000 ejemplos de esto. Es una persona que su cerebro reptil ocupa una gran parte de su capacidad cerebral, ¿ok? Entonces el cerebro reptil es flojo por naturaleza, no va a querer esforzarse más, no va a querer aprender y no va a querer cambiar. De hecho, el cambio es peligroso para el cerebro reptil, tanto para bien como para mal. No te va a dejar ganar más dinero. Entonces, de manera inconsciente te va a mover hacia lugares en donde si lo ganas lo vas a perder. ¿Cómo mueves esto? Entrenando tu cerebro, entendiendo cómo funciona, ¿ok? Es el que no te deja hacer ejercicio, es el que no te deja dejar el azúcar, es el que no te permite tener otro tipo de hábitos que te lleven hacia tener un resultado diferente, ¿ok? Y eso se entrena. El segundo cerebro es el cerebro límbico que regula las emociones. Entonces, cuando una persona es tremendamente reactiva y casi cualquier cosa la desequilibra emocionalmente, tiene que desarrollar la habilidad de manejar sus emociones para soltar las negativas y conectar con emociones elevadas. Y eso también se entrena, ¿ok? Y la tercera, el cerebro límbico tiene menos tiempo con nosotros, pero la tercera, la corteza prefrontal que hoy lleva 100,000 años, es la última evolución del ser humano, te va a dar mucha información. Nuestra corteza prefrontal como especie es del tamaño hoy de una nuez, ¿ok? Y en la mayor parte de las personas es una piedrita que hay que limpiar, ¿ok? ¿Cuál es la función de la corteza prefrontal? La toma de conciencia, la parte reflexiva, la autoobservación, que te lleva a la libertad financiera, al bienestar, a la felicidad. Una persona que no tiene desarrollada la corteza prefrontal va a sufrir muchísimo, Pablo. No va a poder conectar con la parte más sabia de la especie humana. No hay un proceso de creatividad, no se le ocurre más que lo que conoce, es una caja cuadrada. Su proceso de pensamiento es lineal, es estructura, pero ahí no hay crecimiento, no se le ocurren nuevas formas de hacer las cosas. Normalmente el cambio no es parte de, la energía es baja y es una persona que constantemente está estresada. Un cerebro estresado no puede conectar con la creatividad y va a ser muy difícil que pueda sostener una cantidad importante de dinero, porque la toma de decisiones del dinero implica una inteligencia emocional muy elevada. Entonces va a haber miedo, va a haber resistencia, va a haber miedo a perder, va a haber muchos conflictos en las relaciones, ¿ok? Entonces, prácticamente
se necesita conectar con esta parte y continuar el proceso de evolución para poder conectar con la corteza prefrontal que te lleva hacia el desarrollo de la intuición. La intuición es una habilidad que se desarrolla que es tremendamente más compleja que la inteligencia, que el raciocinio nada más, que los procesos intelectuales, porque hay cosas que se necesitan decidir con la intuición, ¿ok? Entonces, esta parte es muy, muy, muy importante. Y bueno, aquí me voy a aventar un comercial. De hecho, por eso estoy en Colombia ahorita. Justamente algunas de las personas que están aquí, que son anfitriones, estamos empezando a dar todos los procesos de neurofinanzas y de neurociencia aquí en Colombia. Pregúntenle a la persona que los invitó. En México, porque el próximo en Colombia va a ser en septiembre, ya tenemos fechas. Son prácticamente 2 entrenamientos de fin de semana con toda la tecnología del doctor Joe Dispenza, de Sonia Sosa Blanco, que tiene 25 años entrenando cerebros. Y aquí vamos a ver parte de neurofinanzas. Obviamente te estoy dando alguna información que te haga sentido para poder empezar a comprender qué es lo que necesitamos trabajar y por qué muchos de los retos que el día de hoy no hemos podido mover, no se han podido mover porque no tenemos desarrollada esa parte del cerebro, ¿ok? Y yo lo veía, hace muchos años yo me preguntaba, ¿por qué si a la gente, si tengo más de 20 años de dar clases de educación financiera y apenas empecé con neurociencias hace un par de años, por qué cuando yo le explico a la gente sobre cuáles son los pasos A, B, C, D que tiene que dar, cuando la gente termina la clase no los pone en práctica? Y me di cuenta que había algo que no sabía, o sea, del conocimiento a la práctica hay una brecha muy importante y es tu cerebro. ¿Ok? Hoy que manejamos las dos partes y que ya me volví prácticamente como una psicóloga del dinero, pues obviamente ya puedo darle una muchísimo mejor asesoría a la gente, además de toda la parte mecánica, ayudarla a que mueva eso, ¿ok? Entonces, y esto aplica para todo, como en la parte, como en la nutrición, todo el mundo sabe lo que no debemos de comer, pero ¿por qué sigue habiendo gorditos en el mundo? Porque de la teoría a la práctica hay un cerebro que entrenar. ¿Ok? Ahorita vamos a trabajar el siguiente punto que les voy a entregar, que es el segundo objetivo, cómo pasar de modo de supervivencia a libertad financiera. Aquí vamos a ver mucho de cómo opera el cerebro en la toma de decisiones. Les voy a entregar un mapa que a mí me tomó muchísimos años encontrar. No solamente invertí una cantidad de dinero impresionante en mentorías, en cursos, en moverme a Estados Unidos, en hablar con un montón de gente, como lo que hizo en algún momento Napoleón Hill. Este mapa que les voy a enseñar a mí me encantó porque me dio una lucidez impresionante en la toma de decisiones, de cómo ir escalando los diferentes puntos que cada persona tiene desde el lugar en donde está para irse moviendo. Entonces póngame un 2. ¿Quién de aquí quiere conocer a detalle este mapa? Porque sí hay pasos específicos que se tienen que seguir para ir pasando de modo de supervivencia a libertad financiera o riqueza. Excelente, me encanta, buenísimo. Entonces ahí les va. El primer nivel es el nivel de supervivencia, es el más bajo, al que la mayor parte de la población en el mundo está, sobre todo en países de tercer mundo, porque en primer mundo la educación es completamente distinta, ¿ok? Entonces yo le llamo, o en el mapa, se le llama esclavitud porque es muy poquito lo que la gente puede, la poca libertad que la gente tiene o nula en este punto, ¿ok? Aquí hay una persona que tiene una sola fuente de ingresos solamente. Y ahorita que veamos los números se van a dar cuenta por qué. Y es una persona que su ingreso es lineal, o sea, intercambia tiempo por dinero. Si trabaja, gana, si no trabaja, no recibe ganancia. Vivir en este punto es muy complejo porque se requiere una cantidad impresionante de energía y porque todos tenemos 24 horas en el día. Ningún millonario hasta este momento ha podido comprar días de 25 horas. Seguimos teniendo 24 horas, pero al intercambiar tiempo por dinero, siempre voy a tener un tope. Siempre, siempre, siempre. Y más si el negocio depende de mí. En el caso de que una persona no sea empleado, pero sea su propio jefe. ¿Ok? Un contador, un abogado, un ingeniero, un vendedor que depende de que salga a trabajar. Yo le llamo a eso horas pompa. O sea, que tus pompitas tienen que estar ahí, si no, no ganas dinero.
El día que deja de ganar dinero, que deja de trabajar, deja de ganar. Entonces, vivir ahí es tremendamente peligroso, porque hoy puedes tener un montón de energía y ser una persona que trabaje 14 horas al día y hasta los fines de semana. Pero conforme va pasando el tiempo, la fuerza se acaba. No existe un solo cuerpo en el planeta que no vaya a envejecer. No vas a poder sostener eso en el largo plazo. ¿Ok? En este nivel, el flujo de dinero, en la mayoría de las personas, la gente gasta más dinero del que gana. La gente adquiere deuda tóxica. Es cuando la gente utiliza los créditos o las tarjetas de crédito para pagar gastos. Por ejemplo, unas vacaciones, irte a comprar ropa a una tienda, en vez de utilizar el crédito como un apalancamiento para ganar más dinero. ¿Ok? Pero lo hacemos porque de alguna manera es lo que hemos aprendido, a adquirir deuda tóxica. ¿Ok? La mayor parte de la gente se endeuda para comprar una casa o para comprar un auto. No sabe que hay otras maneras de poder hacerlo. Es la conocida. ¿Ok? Y todo el marketing va dirigido hacia la gente que está en este nivel. ¿Ok? Aquí no hay planeación financiera, cero. La gente vive al día. Estamos en la parte reptil, en la parte operativa. Entonces la gente se levanta, va corriendo al trabajo, llega cansadísima en la noche. ¿A qué hora planea? No hay planeación. Y los fines de semana la gente que quiere descansar. No se toma el tiempo para reflexionar. Entonces el cerebro solamente está conectado en ganar dinero para cubrir la quincena o el mes. Tan tan. Si yo le digo a esa persona, ¿cómo vas a planear tu futuro a 10 años? Me dice, ahorita no pienso en eso, no me interesa. O sea, no voy a pensar en un seguro de vida, de gastos médicos mayores. No, o sea, no me da la energía para poder pensar ni a mediano ni a largo plazo. No hay planeación financiera, ¿ok? El presente, nada más, cortito. ¿Cómo están las emociones aquí? Pues ya lo comenté, un cerebro lleno de cortisol, está estresado, todo el tiempo vive con miedo, todo el tiempo tiene ansiedad, hay mucha apatía a poder aprender. Le dices, oye, una buena inversión, ay, no, qué miedo. Oye, aprender, ay, no, qué flojera. Hay mucha apatía, hay una preocupación constante, no hay creatividad, hay la persona está cerrada a escuchar y regularmente sus relaciones personales están deterioradas, hay mucho conflicto, ¿ok? Si hablamos de las relaciones sexuales, pues imagínense, ¿no? No son precisamente lo más óptimo en esta área, ¿no? ¿Cómo te mueves de acá? ¿Cuáles son los primeros pasos que una persona tendría que hacer para salir de este modo de supervivencia? Punto número uno, hay que llevar un control de gastos exhaustivos, o sea, hacer una lista todo el tiempo de cuánto es lo que entra de dinero y cuánto sale desde lo básico, desde lo fijo, hasta los gastos hormiga. ¿Por qué? Porque lo que no puedes medir, no puedes ajustar. Entonces, a mucha gente se le va el dinero en un montón de cosas y tampoco puede planear cómo hacer una inversión o cómo hacer una inversión en un negocio o en qué momento es correcto irte de vacaciones o no. Entonces, esta planeación se tiene que hacer todo el tiempo. Segundo, convertir los gastos hormiga en ahorros. ¿Ok? Esto es muy importante. No importa lo que ganes el día de hoy. Por lo menos el 10% se tendría que separar en automático a un cajón de los ahorros desde el momento en que llega. Y aquí mucha gente dice, pero es que no me alcanza. ¿Cómo voy a separar el 10% si el 100 que hoy gano no me alcanza? Es una percepción errónea también del cerebro reptil, porque el tiempo y el dinero son exactamente igual en cuanto a lo que tenemos, ¿ok? Es un universo de un 100%. Entonces, si tú estás esperando que el dinero te sobre, jamás va a ocurrir. ¿Quién de aquí ha ganado una cantidad de dinero y luego ganó más y encontró en qué gastárselo y hoy tampoco le alcanza? Pablo, adelante. Bueno, más allá de eso, digamos que esa etapa ya la pasé, es Ajá, como encontrarle valor al ahorro.
que en este Ahorita te caso voy se a llama decir, justo. dinero muerto. Tú No, guardas claro, algo de inflación, por whatever, muchas supuesto, es cosas una le baja el excelente valor. pregunta. ¿Qué Es la es? primera etapa, separarlo, pero luego hay que ponerlo a trabajar. No lo vas a dejar muerto. Esa es Vale, una excelente pregunta, pero apenas vamos en el nivel uno, ¿ok? Primero hay que separar dinero. Pero como ya sé que hay mucha gente que va a decir, pero ¿cómo lo separo si no me alcanza? El tiempo es exactamente lo mismo. ¿A quién de aquí le sobra tiempo? A casi nadie. Aunque una persona no trabaje en un empleo tradicional o en un negocio y te dediques al hogar a cuidar a los niños, de todas maneras es una chambota la que hay que hacer. Y siempre vas a encontrar en qué utilizar el tiempo si no eres intencional en organizar una agenda. Entonces, intencionalmente tienes que separar el tiempo para hacer ejercicio, tienes que separar el tiempo para reflexionar o lo vas a ocupar en cuanta cosa vaya apareciendo. Y lo mismo pasa con el dinero. Tienes que ser intencional en qué separas, en qué ahorras y en qué vas a gastar. Si no, se te va a ir en cuanta tarugada aparezca. ¿Ok? Segundo punto, tercer punto. Buscar nuevas fuentes de ingreso es importantísimo y más en este nivel. Y ahorita que hagamos los números se van a dar cuenta. ¿Ok? Y el cuarto paso es empezar a pagar las deudas, renegociando las deudas. Y hay toda una metodología que no les voy a dar hoy, pero que lo vamos a ver en clases posteriores, de cómo se pagan las deudas, porque sí hay una manera de hacerlo, hay una metodología de cómo se pagan las deudas. ¿Ok? Siguiente punto. Estabilidad financiera, que no es libertad financiera, apenas es estabilidad financiera, ¿ok? Aún dependes de tu primera fuente de ingresos básica, no tienes activos, pero ya empiezan a interesarte. Entonces, la gente que está aquí en la clase, evidentemente, si apenas está iniciando, está en este punto, ¿ok? Aquí lo primero que vamos a hacer, Pablo, antes de empezar a invertir, sí necesitamos tener un colchón para emergencias. Hay muchas bibliografías que te dicen 2 meses, 3 meses, 6 meses. Por ejemplo, la esposa de Robert Kiyosaki, Kim Kiyosaki, te dice que debes de tener $1,000 líquidos para que si se te cae el niño, tengas dinero para llevarlo al hospital, para algo rápido, ¿ok? Entonces, un poco de liquidez es muy importante para una emergencia. ¿Qué sigue? Los seguros. Antes de pensar en inversión y en poner un negocio y whatever, necesitas tener tu seguro contratado. Porque como la vida no te avisa, en el momento en el que ocurra algún imprevisto, tú tienes que estar cubierto. ¿Ok? Aquí hay un experto que tenemos en la sala, mexicano, ¿ok? Pero si hay alguien en Colombia que se dedica a eso, yo no me dedico a eso, pero me apalanco de la gente que es experta en eso. ¿Andas por aquí, David Palafox? Manifiéstate. Aquí andamos, Cris. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bien, compártenos un poquito, brevemente, en 2 minutos, sobre por qué es tan importante esta parte en tu experiencia personal. Pues mira, esta parte es sumamente importante porque precisamente no sabemos cuándo los vamos a ocupar. La verdad es que los seguros, principalmente un seguro de gastos médicos, porque nos podemos enfermar o accidentar, ya sea por cualquier tipo de situación, y nos puede dejar en pobreza. Esa es una de las realidades, ¿no? Entonces, sí, los seguros muchas veces los vemos como algo inútil, pero el día que los necesitamos, todo el mundo anda buscando cómo contratarlos para que no caiga en una desgracia económica, ¿no? Y por otra parte, un seguro de vida, que si tienes dependientes económicos es sumamente importante. Si no tienes dependientes económicos, por lo regular los seguros de vida vienen adscritos también con un seguro de invalidez. Entonces, en caso de caer en una desgracia, ya sea por una enfermedad o también por un accidente, pues ese dinero te puede ayudar a, como ahorita lo vamos a ver, de manera pasiva está recibiendo un flujo constante del mismo, ¿no? Entonces, yo por lo regular siempre he escuchado a la gente planificar para sus vacaciones, para la educación, para proyectos, pero por lo regular no planificamos dinero para enfermarnos y así debería de ser. Eso se lo puedes transferir ese riesgo a un tercero, que en este caso son compañías de seguro, ¿no? En México hay bastantes, en Colombia también las hay, prácticamente esto es algo
está a nivel internacional. Entonces, bueno, si en alguna manera les podemos ayudar con esta parte, es sumamente importante que cuando entras a esta segunda línea, los seguros te acompañen, porque van a Así ser es. tu primera medida de protección para no perder el capital que has venido acumulando. Sí. Y bueno, a lo largo de estos 20 años de dar asesorías, he visto muchísimos dramas aquí, tanto de personas que tristemente no tenían el seguro y ya cuando llega la eventualidad ya no hay mucho que hacer y sí, terminan rematando sus casas, pidiendo prestado, bla, 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 o sí tenían el seguro, pero sus papás no y se les ocurre enfermarse. Y entonces, chin, pues hay que pagar, imagínate un cáncer, ¿no? O sea, son millones. Si no tienes, en México, por ejemplo, tenemos el seguro social, pero tiene muchas deficiencias, es lento, el servicio muchas veces no es el óptimo para el familiar. O sea, yo lo viví, estoy pasando por ese proceso con mamá y a pesar de que mis papás tienen ingresos pasivos, han acumulado propiedades, tienen rentas, tienen inversiones, no deja de ser un tratamiento de cáncer, pues te va a costar en una primera fase de quimioterapia alrededor de $25,000, por lo menos. Entonces, si no los tienes, pues va a tocar rematar algunas propiedades para poderlo hacer, porque pues también el tiempo es importante, la velocidad con la que puedas resolver, ¿ok? Aquí, ¿cómo te sientes de tener el colchón para emergencias y el seguro contratado? ¿Estás más tranquilo porque lo tienes, pero definitivamente apenas estamos empezando a sanar todo lo referente al dinero? Te encuentras receptivo a nuevas ideas o formas de ganar dinero, ¿ok? ¿Cómo te mueves de aquí? Hay que llevar un control de gastos exhaustivos igual, seguimos midiendo el dinero. Hay que empezar a buscar fuentes de ingreso pasivo y aquí no es momento todavía de gastar en caprichos. Eventualmente lo vamos a poder hacer. Hay toda una metodología para poder comprarte la bolsa de marca, irte de vacaciones, comprarte el coche de tus sueños, pero no es en este momento, aún no. ¿Ok? Necesitamos primero sanar las finanzas para después llegar ahí. Tercer punto, seguridad financiera, que todavía no es libertad financiera. Estamos en el tercer escalón, pero ya vamos para allá. Aún dependes de tu primera fuente de ingresos, pero ya te diste cuenta que la solución está en inversiones o en generar ingresos pasivos. ¿Cómo es tu flujo? Aquí ya cuentas con activos que te empiezan a generar ingresos pasivos. ¿Ok? ¿Cómo es la planificación? Aquí ya estás planeando cómo hacer. Cuando empiezas a generar ingresos pasivos, automáticamente tu cerebro dice, siento placer, siento dopamina de alta calidad. ¿Qué tal que empiezo a sustituir mis gastos fijos por ingresos pasivos? ¿Qué tal que invierto el que todo lo que viene de mi trabajo es el que sea lo que paga mis gastos fijos y se vuelve ahora el extra, al revés? Esto ocurre en muchísimas personas. ¿Cómo es la emocionalidad aquí? Estoy feliz, estoy tranquilo, hay mucho más serotonina, oxitocina, dopamina de alta calidad, hay química distinta en el cuerpo, pero también corro el riesgo, acuérdense que el cerebro es cómodo de quedarme ahí, ¿ok? Pero no estoy todavía en la etapa óptima, apenas estoy empezando a sanar a un nivel más importante. ¿Cómo te mueves de aquí? Potencias tu formación, hay que entrenar, hay que aprender, el proceso de aprendizaje sigue, empiezas a diversificar tus fuentes de ingresos y ahora sí puedes empezar a planear metas a mediano y largo plazo. Ya no estás pensando solamente en la quincena y en el mes, ¿ok? Se amplía la capacidad del cerebro cuando hay dopamina y cuando ya no hay tanto cortisol. ¿Cómo pasamos al siguiente nivel? Libertad financiera. Ahora sí. ¿Qué es la libertad financiera? Cuando tus gastos fijos se pagan 100% de tus ingresos pasivos. Entonces aquí ocurre un fenómeno que es tremendamente importante. Liberas tiempo, ¿ok? Porque si trabajas es por placer, pero no porque tengas que trabajar, porque si no, no puedes pagar los gastos. Entonces aquí la persona puede decidir si se queda con esa fuente de ingresos o la mejora o la cambia o la expande, porque ya no necesita esa fuente de ingresos como está para poder pagar sus gastos fijos.
puedes tomarte un descanso, de repente puedes decir, ya trabajé muchos años y puedo elegir tomarme un año sabático, puedo elegir hacer un viaje con mi pareja de todo un mes completo sin tener que preocuparme, puedes hacer un peregrinaje espiritual como el que hizo Julia Roberts en Comer, Rezar y Amar. O sea, liberando tiempo cambia completamente la perspectiva de la toma de decisiones y de la forma de tomar, de realizar la rutina, ¿ok? Aquí hay tiempo libre en abundancia si sí lo eliges y ahora planeas qué hacer con tu tiempo. Aquí hay una conexión mucho mayor con la plenitud, con la felicidad que se traduce en dopamina de alta calidad. Ya no estás buscando dopamina de baja calidad en todo lo que te genera vicio, ¿ok? Hay un alto nivel financiero, la gente está contenta con su estilo de vida. Aquí la gente conectó con su propósito de vida, con su misión y que puede ser a lo que se dedique o no, pero lo puede hacer por gusto y no por necesidad. Aquí hay un tiempo de calidad con los seres queridos, hay una necesidad de protección del estilo de vida, la gente se puede anticipar a muchas cosas y comienza también, tiene la posibilidad de invertir en proyectos de negocio nuevos que quizás no conocen, industrias nuevas o incluso en hacer inversiones de riesgo. El riesgo no es malo. Cuando está cubierta toda la parte de tus gastos fijos, hay gente que incluso por personalidad le gusta hacer inversiones de riesgo, ¿ok? ¿Por qué? Porque si pierde esa lana, no pasa nada, no está poniendo en riesgo su capital base con el que vive, pero si gana, le va muy bien, ¿ok? Y claro, si tienes desarrollada la intuición, con mayor razón, ¿ok? Si les hace sentido, están aprendiendo, pónganme un 5 en el chat si les está sirviendo la información. Excelente, 5, 5, muy bien, padrísimo, me encanta. Bien, ahora, el último nivel del mapa es la abundancia financiera. Aquí es cuando los ingresos pasivos superan el 500% de tus gastos, o sea, ganas mucho más de lo que gastas todos los meses. Aquí te vas a encontrar, como en Shark Tank, invirtiendo en nuevos sectores, cada vez te genera más flujo, es como en el turista. El que más ganaba era el que más iba poniendo hoteles y cada vez que alguien caía le daba lana y ya no hay forma de poder evitar que exponencialmente cada vez haya más flujo, más flujo, más flujo, más flujo, ¿ok? ¿Cómo es la planeación financiera aquí? Aquí ya te encanta tu vida, por supuesto, quieres experimentar mucho más cosas, viajes, negocios, nuevos cursos, conocer gente bonita, tu salud. O sea, si tú estás disfrutando de la vida, como ¿por qué no querrías vivir más años? Hacerte un tratamiento de células madre para rejuvenecer 10 años, ponerte guapísima, guapísimo. O sea, es otro nivel. ¿Cómo está la felicidad aquí? Felicidad absoluta. Ya no hay cuestionamientos o dudas internas de si puedes o no lograr algo. Claro que hay retos, nunca va a dejar de haber problemas, pero hay una capacidad del cerebro para poderlos resolver mucho más rápido. ¿Ok? Y aquí puedes enseñar a otras personas. Aquí es cuando el propósito de vida cumple con la finalidad. Aquí es cuando llegamos al nivel de conciencia más elevado, que es el servicio donde entra la conciencia social, donde ya no nada más tu universo eres tú y tu familia, sino que ya te interesa ir muchísimo más allá. Quizás tomas una causa, abres una fundación, te vas a otro nivel, ¿ok? Y también puedes construir un legado. ¿Cómo quieres ser recordado cuando te vayas de este planeta? Entonces, aquí es un nivel que me encanta, llegar aquí y enseñar a la gente cómo se puede lograr llegar hasta acá. Es una de las cosas que más me llena el corazón, porque es algo increíble poder llegar hasta aquí, poder vivirlo y poder ser esa persona que con el ejemplo de lo que ya logró, no la teoría, con la práctica de cómo vive su vida, la gente dice, yo quiero de lo que tú estás viviendo, dime cómo le hiciste, dime por dónde lo puedo lograr, ¿ok? ¿A alguien le interesa llegar a este nivel y sentir eso? ¿A poco no estaría padrísimo? Claro, por supuesto. Y se vale decir, yo llego hasta el anterior, pero llegar hasta acá, que hay gente como, claro, muchos de los que están escribiendo hoy están en ese proceso o ya lo están viviendo, por supuesto. Entonces, no nada más es por generar dinero, sino porque de manera integral
el proceso de evolución es a todos los niveles, no nada más al nivel de hecho, cuando una persona solo tiene dinero, el dinero no te garantiza para nada la felicidad, si no lo complementas con todo lo demás que compartí. ¿Ok? Por supuesto, me encanta. Buenísimo. Listo. Ahora, tercer objetivo. ¿Cómo amplías tus fuentes de ingreso pasivo? Hay muchas opciones, estas no son las únicas, pero les doy muchas ideas para que además de lo que el día de hoy ya están haciendo, busquen generar otras formas de ganar dinero con estas opciones que están aquí. Y ahorita vamos a hacer números, que esto es bien importante. ¿Ok? Las rentas. Hoy, gracias a Airbnb y a otras plataformas, ya ni siquiera necesitas rentar la casa completamente, comprarla y rentarla. Puedes comprar algún proyecto de inversión en fractional donde tienes acciones de una propiedad. Nosotros invertimos dentro del fondo que tenemos en algunas opciones de estas, donde tenemos acciones en hoteles, en algunos centros comerciales, por supuesto que también rentar locales, departamentos, casas. Hoy en día se puede rentar hasta una mansión en Beverly Hills, si así lo eliges, ¿ok? Flotillas de taxis, donde tú no tengas que manejar el taxi y tengas a gente trabajando para ti. Obviamente, cada una de estas opciones tienen sus pros y sus contras. Pero en este momento, por el tiempo, no lo voy a mencionar, eso ya lo vemos en el curso, donde sí hacemos un análisis súper profundo de cada una de las fuentes de ingreso pasivo, pros y contras. ¿Cuánto cuesta comprar un taxi? ¿Cuánto te deja mensualmente? ¿Cuánto van a ser los gastos fijos? ¿Cuánto dura esta forma de ganar dinero? Y tú vas decidiendo si esa es la tuya o no, ¿ok? Ventas por internet. Hoy, pues muchísima gente gana de esto, incluso importando, ¿cómo se llama? Algunas veces a través de China y vendiendo por Amazon. Hoy hasta hay cursos para aprender a vender por Amazon, por Mercado Libre en México, por Temu, por Shein. O sea, hay gente que lo hace y se apalanca de esta herramienta. Regalías por música. Miren, la semana pasada le di una asesoría al manager de Los Ángeles Azules, que ya es uno de nuestros clientes. Entonces, obviamente ellos entienden lo que son las regalías por música porque pues viven de eso, ¿ok? Pero hay gente que no solamente de la música, sino ¿cómo se llama? De escribir canciones y de quizás, si tienen éxito en esta parte, pues se pueden hacer grandes fortunas a través de esto, ¿ok? Cursos digitales. Hoy hay muchísima gente que se dedica a entrenar en esto. Si tú el día de hoy te dedicas a algo que a la gente le interesa aprender de lo que tú sabes, podrías hacer muy buena lana a través de un curso digital o apalancar tu tiempo. Y aquí siempre pongo el ejemplo de mi terapeuta, de mi roomita Dana, que ella se dedica a dar clases de meditación y de otras cosas. Ella tiene un modelo padrísimo en donde todos los días da una clase de 1 hora a las 5:20 de la mañana. Aquí hay algunas personas que se conectan con ella todos los días, ¿ok? Ella cobra el equivalente a casi $50 al mes, ¿ok? Entonces, si ella da de su tiempo 1 hora al día, gana exactamente lo mismo porque se conecten en su membresía mensual 10 personas que 100. Ella da la misma clase, dedica su mismo tiempo y la misma preparación a dárselo a 10 personas que a 100 porque lo hace por internet. La diferencia es que por 1 hora de lunes a viernes gana más que el director de cualquier compañía, porque no tiene que ver con la cantidad de horas que trabaja, sino del apalancamiento que le genera ese tiempo. ¿Sí lo pueden ver? Esa es otra forma de generar un ingreso pasivo que es semipasivo, ¿ok? Pero un curso digital grabado te puede dejar también muy buena lana. Lo grabas una sola vez y si logras a través de una buena estrategia de marketing digital que se vendan 100 cursos de $50 al mes, ya te saliste del promedio de lo que gana el director de un banco. Obviamente tiene sus retos, no es como que ya mañana los vas a generar, pero si te enfocas en hacerlo de manera profesional y le pegas, hay gente que gana mucho dinero de cursos digitales o enseñándole a otras personas a crear cursos digitales, ¿ok? Redes de mercadeo, también. Yo sé que hay personas que no les gusta, pero hoy más que nunca, gracias al internet,
Cuando una persona desarrolla habilidades de liderazgo y lo hace de manera profesional, puede ganar muchísimo más dinero que en un empleo o que en un negocio tradicional. Hay menos riesgo porque todo el apalancamiento lo pone la empresa. La empresa pone la infraestructura, la parte legal, se encarga de manejar los impuestos, la plataforma digital, el producto o el servicio, los aranceles, la parte logística de entregas a domicilio. O sea, toda esa infraestructura que costaría millones, prácticamente la pone la empresa. Tú te unes a la empresa a través de una membresía que puede variar muchísimo en costo, pero cada vez que alguien compra a través de ti y si eso se repite un número infinito de veces, estás generando ingreso pasivo sin tener que invertir mucho dinero en poner un negocio donde tú tengas que pagar la renta, los empleados, la luz, el teléfono y encargarte de todo. ¿Ok? Hay mucha gente, aquí hay personas conectadas que se dedican a hacer redes de mercadeo y que puede ser o una parte del complemento de lo que vas a requerir en tu estrategia financiera, o puede ser la segunda fuente de ingresos que pongas a trabajar en inversión. Como decía Pablo, no lo vas a ahorrar, pero si tú de tu trabajo pagas tus gastos fijos y generas una segunda fuente de ingresos, ni siquiera tiene que ser tan grande. $250 extras, $500 extras que pongas a trabajar en un modelo de inversión en un espacio de 2, 3 años, te pueden crear un capital semilla que después pague tus gastos fijos y te apalancas de ese dinero que nadie te iba a regalar en un empleo. ¿Ok? Escribir un libro es otra opción. Hoy es muy fácil publicar un libro en Amazon. Franquicia sigue siendo fuente de ingreso pasivo. Estás comprando el sistema de alguien más, pero la inversión pues obviamente va a ser costosa, por lo que implica una franquicia, ¿ok? Y por supuesto, entramos al universo de las inversiones, que aquí hay N mil opciones, desde alto riesgo, bajo riesgo, un portafolio diversificado, invertir en bonos del gobierno, invertir en mercados financieros, invertir en criptomonedas, invertir en proyectos de crowdfunding, invertir en commodities. Hay toda una gama enorme de opciones en este rubro que vale la pena explorar, ¿ok? Y las reglas del juego han cambiado en el tema de las inversiones. Por un lado, es muy accesible para prácticamente cualquier persona, porque hoy ya no necesitas como era anteriormente. Para poder tener un broker hace 30 años, necesitabas tener al menos $1 millón para que te recibieran el capital y te lo pusieran a trabajar, por ejemplo, en Forex. Hoy cualquier persona puede entrar a una plataforma digital o a un exchange y comprar acciones de la empresa que quieras desde 50 o $100. ¿Ok? Casi cualquier persona lo puede hacer, ¿ok? Entonces, pero hay tanta información que requieres tener la suficiente inteligencia financiera e intuición para elegir dentro de tantas posibilidades cuál es la que más resuena contigo, ¿ok? Entonces, en este rubro, pues hay muchísimo que explorar, hay toda una cátedra en esta área. ¿Qué es lo que puedes revisar para minimizar tu riesgo en una inversión? ¿Ok? Claro que cuando es una marca que ya está posicionada, por ejemplo, la de un banco o la de una aseguradora que tiene muchos años en el mercado, regularmente la gente, el número uno, no lo revisa. ¿Ok? No te interesa saber quién es el dueño del banco donde estás invirtiendo o quién es el director general de la aseguradora donde trabaja David, porque Seguros Monterrey ya es una marca que está posicionada, que la gente dice, sé que si compro mi seguro no voy a perder mi lana. Pero cuando estás invirtiendo en un proyecto que no tiene ese posicionamiento, entonces sí es muy importante que sepas quién está detrás de la operación, quién es el dueño, cuáles son sus valores, cuál es su experiencia, cuál es su trayectoria, porque claro que cualquiera, como en cualquier empresa, puede cometer errores, puede perder lana. La diferencia es cómo respondería esa persona ante esa eventualidad, ¿ok? Segundo, ¿cuál es la estrategia financiera que utiliza? Si tiene un portafolio diversificado para minimizar el riesgo, o todo lo pone en riesgo, o todo lo pone en bienes raíces. ¿Ok? ¿Cómo es su estrategia? ¿En qué invierte? ¿Y cómo lo tiene equilibrado?
si te hace sentido la estrategia o no te hace sentido, etcétera. Tercer punto que hay que evaluar. Si te da opciones de interés simple o de interés compuesto, si es a largo plazo, si es a corto plazo, cuál es la temporalidad, ¿ok? Y el cuarto punto, el nivel de seguridad, si te entrega contratos o solamente es un convenio, cuál es el nivel de riesgo, cuáles son las garantías, todo lo que pudiera ocurrir. Y se vale decir, ya evalué mi propuesta de inversión, la que sea, y a lo mejor le falta un punto. Entonces ahí tú evalúas tu riesgo. Si es bueno, de los 4 puntos o de los 5 puntos solamente tiene 3, bueno, pues en lugar de meter este capital, pues pongo menos en riesgo. Pero ya sé que estoy en un nivel de riesgo más alto. O si me vibra, y entonces dentro del portafolio de opciones que yo quiero manejar, pues decido. ¿Me podrían explicar los conceptos simples y compuestos? Sí. Un interés simple es cuando tú tienes un capital que lo pones a trabajar y los rendimientos, que pueden ser mensuales, bimestrales, trimestrales o semestrales, los puedes retirar. No retiras el capital, pero sí tienes opción de poder retirar el rendimiento. Tu capital no crece durante el tiempo que dura el contrato, pero sí puedes utilizar los rendimientos, por ejemplo, para pagar una deuda o para pagar un gasto fijo. ¿Ok? Es cuando tomas un capital y le pones una meta. Aquí es donde aplica, por ejemplo, el comprarte un coche o en pagar una hipoteca con un capital. El rendimiento va pagando las mensualidades del coche o de la casa o la deuda. ¿Ok? Y el interés compuesto es cuando tomas un capital, lo pones a trabajar como bola de nieve, pero no retiras los rendimientos y el rendimiento se va aplicando a capital cada mes. Entonces, dependiendo de la temporalidad, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5 años, en una proyección de interés compuesto, es como tu dinero más va a crecer. Entonces, ¿cuál es la característica de este tipo de inversión? Que no puedes retirar el rendimiento porque lo estás haciendo crecer, pero es donde más dinero vas a ganar. ¿Ok? Puedes tener una parte de tu inversión en una opción de interés simple y otra en interés compuesto. Y las dos van a trabajar a metas distintas. ¿Ok? Y la cuarta, que ya lo mencioné, el nivel de seguridad, revisar los contratos, las letras chiquitas del contrato, que te entreguen un aviso de privacidad que proteja tus documentos, que te entreguen un recibo, que haya una corrida financiera. O sea, la parte, por ejemplo, de estrategias fiscales que casi ningún fondo de inversión maneja, normalmente te dicen, ahí va tu lana y tú te haces bolas con los impuestos. Entonces, si tú tienes una opción donde además te dan el servicio de estrategia fiscal, bueno, pues es un muy buen servicio. Complementa todo lo anterior, ¿ok? Esos son los puntos que hay que evaluar al momento de elegir una inversión y también al momento de elegir un negocio o que te vayas a asociar con alguien, ¿ok? Con sus variantes respectivas, pero también aplica. Sí, qué bueno que preguntaron, porque luego yo doy por hecho que la gente ya sabe qué significa eso. Quinto punto, vamos a hacer números. Vamos a encontrar cuál es tu número de vida. Así que necesito un voluntario con un cerebro ágil que me ayude a hacer el ejercicio. ¿Quién quiere? ¿Quién dice yo? ¿Quién levanta su mano? Pablo. Buenísimo. A ver, te voy a poner en el spotlight y todos los demás hagan el mismo ejercicio que le voy a poner a Pablo. Lo que vamos a necesitar de todos es que tengan a la mano una libreta con que anotar, una pluma o un lápiz y la calculadora, que puede ser la de su teléfono, para hacer ágil este ejercicio. ¿Ok? ¿Tienes todo a la mano, querido Pablo? Ya estoy sacando la calculadora. Excelente. Y bueno, antes de comenzar, y quienes ya me conocen y han estado aquí en mis clases anteriormente, necesito pedirles permiso. ¿Para qué les voy a pedir permiso? Porque quizás se vayan a traumar un poco ahorita que hagamos los números. ¿Ok?
Pablo, ¿me das permiso? Sí, claro. Ok, excelente. Todos los demás, ¿tengo su permiso? Los voy a traumar un ratito, pero les prometo que luego se les va a quitar. Además, ya les di un montón de opciones de cómo generar ingresos pasivos justo para que el trancazo no sea tan fuerte. Pero muchos de ustedes se van a traumar ahorita que hagamos los números. Pero me encanta que ocurra eso porque prefiero traumarte yo en una proyección hipotética a que te traume la vida cuando llegues ahí. ¿Ok? Entonces vamos a arrancar. Yo lo voy a anotar acá donde yo estoy y todos lo van a poner. Van a poner su nombre hasta arriba. Perfecto, dice Alicia, tengo tu permiso. Ok, tienes mi permiso, perdón. Buenísimo. Pablo Porras. Muy bien. Entonces vas a poner tu nombre hasta arriba de la hoja y en la parte de abajo, en la parte superior izquierda, abajo de tu nombre, vas a poner tu edad. En tu caso, pues nos vamos a enterar, Pablo, cuántos años tienes porque tú eres el que está haciendo el ejercicio. 36. 36. Estás súper joven, me encanta. Ok, muy bien. 36 años, buenísimo. Ahora, la siguiente pregunta, vas a poner una flechita hacia adelante y la siguiente cifra que vas a poner es la respuesta a lo que te voy a preguntar y todos allá arriba igual. ¿A qué edad, mi querido Pablo, te gustaría llegar a la libertad financiera en donde prácticamente tus gastos fijos se paguen solos, que si trabajas es por gusto y no por necesidad, que si tú te tomas un año sabático, te puedas ir a viajar por el mundo, el dinero no sea un reto y siga llegando dinero de diferentes fuentes de ingresos que no dependan de tu tiempo? Yo a eso le llamo jubilación, ¿ok? Pero lo aclaro porque si no la gente se va a la jubilación tradicional de 65 años, que no es la jubilación real para mí, Vale, entiendo. Lo veo de dos formas. Libertad financiera a los 40, a los 40, tranquilidad financiera en un año. ¿ok? Pero esta parte de que todos tus gastos fijos se paguen solos sería a los 40, Quizás antes, pero sí. ¿ok? Tú puedes poner la temporalidad que quieras, vamos a ver si los números cuadran. Todo es posible, Sí, pero claro. los números nos van a decir si eso es posible o no, ¿ok? Y si no, tendremos que hacer ajustes. Va. Entonces, son 4 años, tú vas a poner 36-40 y luego otra flechita del lado derecho donde vas a poner el número 4 porque son 4 años todavía de ingreso lineal, ¿ok? Ya. Correcto. Abajo del 36 vas a poner el número 40 nuevamente, Ya. una flechita hacia adelante y Ya. me vas a decir la edad aproximada en la que va a durar tu vida. Por ejemplo, hasta los 85, hasta los 90, hasta los 100. ¿Cuántos años quieres vivir, mi querido Pablo? Bueno, por estadística estamos hasta los 80, ¿no? Ya ¿Ok? en cuánto quiere vivir depende, pero ponle 80 para Le no pongo más. 80. Ok. Ya. También puedes tomar como base, las aseguradoras, por ejemplo, se basan en la edad, en la persona más longeva de tu familia. Por ejemplo, en mi caso, mi bisabuela vivió hasta los 103 años y con todos los suplementos que yo tomo y bla, seguramente viviré más de 100 años. Pero como dices, es lo que tú elijas, ¿no? Sí, claro. Obviamente es una proyección. Si se te ocurre vivir más años, pues ya sabes que necesitas más lana. ¿Mm? Vale. Listo. Entonces, de los 40 a los 80, estamos hablando de 40 años no productivos en función a que se supone que ya te jubilaste. Ya todo Vale. ese tiempo tendrían que ser ingresos pasivos. ¿Ok? Al Vale. menos el 80%. La fórmula te dice, el 80% de tus ingresos deben de ser pasivos y el 20% lineal, que es lo que haces por gusto y no por necesidad. Por ejemplo, esta clase yo disfruto muchísimo darla, pero yo no vivo de los cursos. A veces los cobro, a veces los doy gratis. O sea, no es relevante. Amo hacer esto aunque no me paguen. Vale. Como las ventas ¿Ok? en mi caso entonces. Serían las ventas en mi caso entonces. Ok, buenísimo. Ahora,
Entonces ya tenemos 36-40-4, abajo tenemos el número 80. 40-80-40 años. Ajá. Todos lo tienen súper claro, no hay nadie que tenga ninguna pregunta del público. Todos tienen sus números. Ok, listo. Entonces abajo del 40, la siguiente pregunta que te voy a hacer, mi querido Pablo, es, ¿con cuánto dinero vives tu estrategia financiera, todo lo que tú quieras utilizar de ese dinero? De los 40 a los 80, ¿cuánto necesitas mensualmente para todo lo que tú quieras en tu vida? O sea, tus gastos fijos, los viajes que quieras hacer, tu seguro, lo que quieras compartir, el servicio, tu ropa, la comida, todo lo que implica tus gastos fijos de los 40 a los 80 años. ¿Cuánto dinero necesitas por mes? Bueno, es que aquí es donde yo hice esto hace tiempo y Ajá, obviamente lo regulé para tener tiempo libre. Siento que el tiempo se convierte en dinero. Bueno, te da tiempo para pensar. Yo lo llevé a un número de 40 millones mensuales y con eso es más que suficiente en Latinoamérica para ok, estar tranquilo. Obviamente el incremento va en las inversiones y el ingreso pasivo que ya tengo, claro, que el interés compuesto y se eleva el número. claro, por Pero supuesto. no va a ser número a un número a ver, un número de niños pensando me voy a gastar, qué sé yo, en Marruecos y una cuestión, no, muy centrado, Ok, 40 millones, muy bastante estable. aterrizado en tu caso. Ok. Y claro, no voy a Ujú. ponerte yo no, $1 millón mensuales, que de hecho es la meta que tengo a largo plazo, pero te pongo 40 porque es algo Ok, muy 40 accesible. millones de pesos colombianos. ¿Qué eso, ¿quién me dice cuánto es en 10 mil dólares? dólares, 10 mil ¿Cuánto? dólares, diez 10 mil mil dólares. dólares. 200.000 pesos mexicanos. Una vida tranquila. Ok, me parece muy bien, me gusta. Bien, se me hace una buena cifra. Bien, 40 millones de pesos mexicanos, lo vas a multiplicar por 12, porque son los meses del año, por 40, para saber cuánta Bueno, lana necesitas de los 40 a los 80 y todo el mundo haga su multiplicación. te lo paso a dólares, $120.000. 120.000 dólares. Ok, perfecto. Buenísimo. Y a todo el mundo en México les va a salir una cifra de millones y obviamente en pesos colombianos una cantidad de millones enorme. ¿Ok? Ese no, a dólares tiene menos ceros. Sí, exactamente. Bien, ahora, de los 36 a los 40 hay que Ya. sacar también la cantidad de dinero que vas a requerir para tus gastos fijos, que puede ser los mismos 40 millones o puede ser más o puede ser menos. No, es mucho menos, claro. Yo esto lo manejo hace rato. Es ¿Ok? mucho menos. Yo ajusté mi vida Entonces, ¿cuánto a, sería? no, ajusté mi vida solamente $3.000 al mes. 3.000 dólares al mes. Ok. Obviamente algo muy, muy básico que te permite tener una vida digna, pero Ujú. enfocado en inversión, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, 3.000 dólares al mes. ¿Quieres dejarlo así o lo ajustas? No, 3.000. Es que Ok, yo vengo con la proyección ya hace tiempo. bien. 3.000 por 12 por 4. Bien, Pablo ya hizo su tarea. ¿Cuánto te da? 3.000 por 140 12 por 4. 144.000. 144.000 dólares. Ok, Ujú. excelente. Entonces ahora vamos a sumar 144.000 dólares, la primera cifra, por la de abajo, que son 120 millones. 120.000. 120.000, perdón. Sumar o multiplicar. No, sumar. Sumas la primera cifra con la de abajo. $264.000. 264.000 dólares. Ok, vayan poniendo en el chat cuánto les dio su suma para saber qué lo están haciendo, chicos. ¿Cuánto les dio? Jimmy, Betty, Vero, Luisa, Sigrid, Alicia, Miguel Ángel, Laura. 18.600.000 pesos mexicanos, ¿verdad, Esther? 250 millones de pesos, dice Santiago. Ok, mexicanos, sí. También 250 millones de pesos mexicanos, Santiago.
Verónica, 288 millones. Algunos son pesos colombianos, otros son pesos mexicanos. Pónganlo en dólares para que se entienda. Ok, sí, porque como estamos muy internacionales el día de hoy. Sí, sí, sí. Ok, bien. Entonces, ese número que le salió, ese es su número de vida. Yo les recomiendo que ese número, como dice Bob Proctor y algunos autores, lo pongan en una tarjetita color azul, porque el color azul fija mucho más el inconsciente. Entonces Sí, lo puedes lo traer ve. ese número en tu cartera. Yo exagero porque digo, ponlo en el techo cuando te levantes, lo ves, en tu espejo, Para de sueños. ajá, en el espejo del coche, para que no se te olvide cuánto es lo que vas a fijar en tu mente, ¿ok? Y ahora lo vamos a dividir. Hay varias maneras. Por supuesto que Pablo hizo trampa porque ya había hecho el ejercicio, pero qué padre conocer a alguien que ya lo tiene muy avanzado, que quizás le puedas hacer algunos ajustes ahora que estás haciendo el ejercicio nuevamente, ¿ok? Pero esa cantidad de dinero se puede generar de diferentes maneras. La primera manera es generándolo todo en los primeros 4 años, ¿ok? Pero obviamente no es la única. Entonces, si haces eso, vas a dividir $264,000 entre 4 para saber cuánto sería por año, 66.000. $66,000, ¿ok? Por año. Y ahora divídelo entre 12 para saber cuánto tendría que ser mensual. Y todos háganlo, por favor. 5.500. $5,500. Ok. El resto, ¿qué cifra le salió de manera mensual? No todos al tiempo que no alcanzo a leer. No, no. ¿Lo repites, por favor? Vuelve a hacer la pregunta, maestra. Ok, 300,000 pesos, dice Alicia. Lo que vas a hacer es sumar toda la cantidad, mi querida Esther, y la vas a dividir entre los años que pusiste en la primera línea, o sea, tus años productivos. Y luego lo vas a dividir entre 12 para saber cuánto tendrías que estar ganando mensualmente de aquí a que te jubiles. 20 millones mensuales, dice Santiago. Ok. Ok, es una cantidad bastante grande, Santiago, que no sé si tu chamba te lo da. Ok, 8,000, Verónica Velázquez dice 8 millones mensuales. No, dice Santiago que no. Ok, ¿quién ya se dio cuenta? No es el caso de Pablo, porque yo creo que Pablo está muy cerca de esa ganancia mensual, Ya la pero tocó. ¿quién ya se dio cuenta que no está ganando mensualmente eso? ¿Ya se dieron cuenta? La mayoría de la gente ya se traumó, porque eso es lo que pasa cuando haces este ejercicio, ¿ok? ¿Quién ya se dio cuenta que haciendo lo que hace el día de hoy, de la manera en que lo está haciendo, no va a llegar a los números? Necesita como 3 vidas para llegar a los números que puso. ¿Quién ya se dio cuenta? Yo. Entonces, ¿por qué hacemos este ejercicio? Porque quiero que se den cuenta que la razón por la que la mayor parte de la gente padece de dinero o va a padecer de dinero cuando ya no pueda trabajar de la misma manera, cuando tenga 65, 70 o más, es por la forma en cómo hemos elegido ganar el dinero, ¿ok? Entonces, esa cantidad que puso en este caso Pablo y que todos pusieron, esos 40 millones, idealmente cuando pasen, o sea, él va a construir en estos 4 años los vehículos financieros que le generen los 40 millones mensuales. ¿Qué pasa si Pablo no genera los vehículos financieros que completen esta cantidad mensual y se queda corto? Es muy sencillo, va a tener que trabajar más años. Lo mismo te va a ocurrir a ti.
Si tú no generas fuentes de ingreso pasivo que completen la cantidad que pusiste ahí, no va a ocurrir. Y aquí van a pasar dos cosas. O le subes a los años o le bajas a los sueños. Así decía mi maestro. ¿Ok? Suena muy bonito 4 años o 10 años o los que hayas puesto. Pero si no tienes una estrategia real, no me importa que vayas a un entrenamiento de Spencer Hoffman o de Tony Robbins y te pares en la silla o a un evento de hombre millonario. Soy millonario, soy millonario, soy millonario. Sí, pero sin estrategia no va a ocurrir. Necesitas tener la estrategia real que te lleve a esos números y te libere tiempo. Tienes que sentirlo real, de hecho. La primera vez me dio 1500 años. Cuando lo Exacto. aterrizas, cuando lo aterrizas y lo Así tocas es. es mucho más fácil. Es mucho más fácil, pero no va a ocurrir si Betty y Jimmy solamente hacen terapia y yoga y cursos de fitness y cobran $50 por hora. No va a alcanzar el dinero. Necesitan aumentar fuentes de ingreso pasivo. Y lo mismo Vero solamente se dedica a vender cursos, y lo mismo Sigrid si tiene un empleo, y lo mismo wherever. No va a ocurrir, ¿ok? La estadística te dice que la gente que llega a una libertad financiera total, al último escalón, la gente que se hace millonaria, tiene por lo menos 7 fuentes de ingreso. 7, no todas al mismo tiempo. Obviamente las van escalando, Claro. ¿ok? Pero el Ok. 80% tienen que ser fuentes de ingreso donde tú no tengas que trabajar. Yo sé que eso les va a romper por completo el paradigma. Ahí te va una mía. Tú empiezas a vivir cuando estás pagando toda tu vida en automático. Así Ahí es cuando es, comienzan a vivir. Mientras tanto, sigues así sobreviviendo. es. Totalmente. ¿Por qué me pude ir 40 días a la India? Muchas gracias, mi querido Pablo. Fue muy buen ejemplo, ¿ok? Sin preocuparme por eso, porque la mayor parte de los ingresos pasivos que hoy tengo son los que generan mi vida. No vivo de los cursos, no vivo de la venta del libro, eso complementa un poquito la estrategia, pero las fuentes de ingreso que he creado a través de muchas de las cosas que les propuse hacen que el dinero fluya, y los últimos 2, 3 años he podido viajar casi cada 2 meses a un diferente lugar del mundo, a Dubái, a Turquía, a la India 4 veces, a Tailandia 2 veces, a Israel, hasta que me cansé. En algún momento dije, ya quiero parar porque es demasiado, ¿no? Me pude dar el lujo de tener un novio en la India y irlo a visitar cada 2 meses al cucaracho ese, ¿ok? Pero bueno, no me arrepiento, fue algo muy, muy divertido que ocurrió y que estuvo y que aprendí muchísimo. Pero básicamente, eso solamente se logra cuando tienes fuentes de ingreso pasivo, ¿ok? ¿Sí les hace sentido? Princesa, dice Luz. Ok, ese es otro tema de otro curso. Listo. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Ahora, ¿cuál es el error más común? ¿Cuál fue la fórmula que aprendimos, que tenemos en la química del cuerpo y que necesitamos mover todos? La fórmula que aprendimos fue: estudia, prepárate muchísimo, lo que yo decía hace un rato: inglés, computación, maestría, doctorado, bla, 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 para luego trabajar, ya sea en un negocio o en un empleo, no importa, para luego gastar, para luego volver a prepararte, para luego volver a trabajar, para volver a gastar, o ya no te preparas, solo trabajas y gastas, trabajas y gastas. Como entra el dinero, se va todas las quincenas, o incluso estás por debajo de lo que gastas, más de lo que ganas, en algunos casos, deuda tóxica, ¿ok? Entonces, en esa fórmula que aprendimos, el 95% de las personas, y más en Latinoamérica, siempre va a dar el mismo resultado. Vamos a llegar a los 65 años quebrados y sin ingresos pasivos. Por eso no te puedes quedar con una sola fuente de ingresos, y menos si es lineal, es peligrosísimo. Casi cualquier cosa te va a meter en un riesgo financiero y en deuda.
y seguramente algunos ya lo vivieron. El trabajo que costó pagar esa deuda, te tardaste mucho tiempo. Y es simple, si una persona gana, no sé, $750 al mes, que es el promedio de lo que se gana en México, que son 15,000 pesos mensuales, y solamente puedes ahorrar el 10%, que son $75, y los pones a trabajar en inversión, ¿cuántos años necesitas que esa inversión crezca para poder generar $50,000 mensuales que paguen tu estilo de vida? Es simple. Una persona que ahorra $500 y cada mes aporta $200 en una inversión que tiene todas las características que te expliqué para minimizar el riesgo, necesita 10 años. 10 años para llegar al capital semilla que pague tu libertad financiera. Te puedes ir por los 10 años. Es mejor que 40 años de una jubilación en un empleo que hoy ya ni hay. ¿Ok? De 40 a 10, bueno. Pero hay muchas otras opciones. Cuando tú te enfocas en la diversificación desde el principio, es mucho más sencillo llegar a la libertad financiera cuando empiezas a tener diferentes fuentes de ingreso. Lo tienes que hacer sí o sí. No hay otra manera. Si hubiera otra manera, te la diría. Necesitas diversificar sí o sí y una parte del dinero ponerla a trabajar en inversión. Aunque te esté yendo increíble en tu trabajo o en tu negocio, necesitas diversificar en inversión. Y no lo digo yo, todos los gurús del desarrollo personal lo dice Robert Kiyosaki, lo dice Jürgen Klarik, lo estudié con Bob Proctor. Y si tomas el Business Mastery de Tony Robbins, lo más valioso que dijo en ese entrenamiento, que costó $14,000, fue: el error más común que cometen todos los empresarios es reinvertir en su propio negocio solamente. Necesitas invertir por fuera de tu negocio, no en el marketing solamente, no en capital de trabajo, no en estrategias nuevas de ventas. Además de eso, una parte necesitas ponerla por fuera sí o sí. ¿Ok? Y entonces eso va a empezar a generar. Y para mí el número mágico al que hay que llegar, al que todos deberíamos de llegar, el que te voy a sembrar en la mente, son $50,000 de capital semilla. ¿Por qué? Fíjate. Ay, es que aquí está. En esta gráfica, fíjate lo que pasaría. Si tú buscas los mecanismos, lo que te tome de tiempo, 1 año, 2, 3 años, en llegar, aquí puse 1,000,000 de pesos mexicanos, pero son $50,000 americanos. Y eso multiplícalo por pesos colombianos, ¿ok? Si tú encuentras una estrategia que cumpla con todas las características que te puse de inversión y te logra dar, por ejemplo, en un portafolio diversificado, con un riesgo controlado, te da un 3% mensual. Ya sé que van a encontrar otras opciones que te den más o que te den menos, pero estamos hablando de un promedio, un 3% mensual, ¿ok? En 3 años, prácticamente se volvería el doble. ¿Qué pasaría si cada 3 años tu inversión se fuera al doble? ¿Qué harías? Lo primero sería tomar el capital semilla, que es la gallina de los huevos de oro, y el excedente ponerlo a trabajar en ingreso pasivo para que pague en automático. Llegas a la libertad financiera. A lo mejor no la de Pablo, porque Pablo necesita $5,500 mensuales porque ya está más avanzado. Pero el promedio de un latino que esté generando en promedio $1,500 mensuales, con eso ya cubre sus gastos fijos. ¿Sí o no? Renta, luz, teléfono, comida. A lo mejor no va a poder hacer los viajes a Tailandia, pero sí paga sus gastos fijos. Al menos ya podría dejar su trabajo o tener el trabajo como complemento, pero ya podría liberar tiempo. ¿Ok? Pero en el siguiente bloque de 3 años ya puede invertir en un bien raíz o duplicar su ingreso pasivo o poner o comprar o abrir un negocio. Ya te da libertad de tiempo. Entonces, por eso es tan importante
llegar al capital semilla de $50,000 lo más rápido posible. Porque cuando una persona llega aquí, ya llegó a la libertad financiera, ya es cuestión de poco tiempo y prácticamente esa persona, con un poco de, que le des 2 vueltas a ese vehículo, prácticamente ya llegaste al porcentaje de la población, del menos del 5% de la población, que ya genera alrededor de $5,000 mensuales, porque tienes 3 o 4 fuentes de ingreso que en total te dan eso. Si tú le sigues porque eres más ambicioso y empiezas a desarrollar el músculo de la intuición y de la libertad financiera y de la educación, vas a encontrar opciones. Si pones un negocio, a lo mejor ese negocio te genera mucho más que incluso la inversión, pero el capital que te lo dio vino de una inversión. Y aquí las estrategias pueden variar muchísimo, pero la base es llegar al capital semilla que abre todas las posibilidades. ¿Ok? Entonces, no se trata solamente de empezar a invertir a lo loco, sino de tener una estrategia que te lleve a tu número de vida para que los números te cuadren. Y una vez que llegas ahí, ya cuando pagas tus gastos fijos, ya después empiezas a planear un capital que pague las vacaciones, otro capital que pague el bien raíz, otro capital que pague la bolsa de marca, otro capital que pague tu operación para ponerte buenísima. Todo se genera de la misma manera. Toda la gente millonaria pone a trabajar activos que pagan sus lujos. Nadie se descapitaliza como lo hacemos nosotros. La fórmula de pagar un enganche de tu dinero y estar pagando mensualidades todos los meses para pagar una casa a 15 años es lo menos inteligente que una persona puede hacer, pero es lo que nos han enseñado a hacer. En vez de primero crear el capital semilla que pague tu bien raíz, por ejemplo. Y con flujo puedes comprar remates bancarios, puedes entrar a preventas. Hoy conocí, por ejemplo, una opción buenísima en México de una empresa que se está dedicando a remodelar departamentos en zonas céntricas de la Ciudad de México, donde los departamentos son mucho más baratos, con interiores padrísimos, y los puedes comprar como inversión o los puedes vender y ganarte una lana, pero necesitas el flujo, obviamente. Entonces, me encantó, me gustó muchísimo la opción. Seguramente pondremos dinero también ahí, ¿ok? Entonces, todas esas opciones se abren cuando tienes flujo. ¿A quién de aquí le quedó clarísimo por qué tenemos que llegar a los $50,000 mensuales de capital semilla lo más rápido posible? Pónganme un 3. A mí me quedó clarísimo, sí, buenísimo. Eso es lo que quiero sembrar en ti, que tengas la meta. Bien, excelente, muy bien. Déjenme ver qué falta de la presentación, porque prácticamente ya casi terminamos. Pónganme en el chat con qué se están yendo el día de hoy de aprendizajes. ¿Con qué se van el día de hoy? ¿Aprendieron cosas nuevas o no? Conciencia financiera. ¿Qué más? Claridad, dice Betty. Si no es mala suerte, no es que Dios no te quiere. Es que las reglas del juego tienen que estar muy claras. Me voy con la meta de capital semilla, sí. 3, buenísimo. Abrir los ojos. Bien. Bien. Entonces podemos estar de acuerdo que tú puedes lograr tu libertad financiera e incluso tener riqueza. Cualquiera lo puede hacer si sigue todos los pasos que les acabo de compartir. Ya no es un misterio, ya no es algo imposible, ya no es algo solamente para unos cuantos. Ahorro 10% mensual, meta capital semilla. Exacto. Muy bien. Listo. Entonces prácticamente cubrimos los 5 puntos que les prometí. Ya se los entregué. ¿Correcto? Y bueno, aquí está el comercial de mi libro, que siempre lo pongo en esta parte. Aquí en el Hotel Roncayo, sucursal Bogotá, tenemos libros para quien quiera. Hay algunas personas a las que ya se los firmé el fin de semana que me los pidieron.
por ahí falta Ceci, ¿ok? Pero si no hay en Colombia o estás en alguna ciudad donde no se puede, lo puedes buscar. Si estás en México, me lo puedes pedir directamente o lo puedes comprar en Amazon, ¿ok? Aquí está el código QR para que le tomes una foto a la pantalla y ahí lo puedes comprar. En el libro, pues viene mucho más a detalle toda la estrategia que les acabo de explicar. Vienen cuentos, vienen historias para hacerlo más divertido. Entonces lo hice de pocas hojas y con letra grande para que no haya de que, ay, está aburrido, ya me quedé dormida, la. Y me encantó porque tenemos un grupo de niños que les ha encantado este libro. De hecho, aquí están Betty y Jimmy, los papás de Franco, que me dieron una sorpresa padrísima hace como un par de meses. Resulta que Franco, ¿qué edad tiene? Como 13 años, 14 años, Jimmy y Betty, y me mandan un video de un evento que tuvo el niño en la escuela, donde 10 años tiene, no inventes, o sea. Y entonces en su examen de oratoria, pues resulta que el niño, que aparte ni me conoce, sus papás creo que le regalaron el libro, pues presentó parte de mi libro en una pantalla en la escuela así enorme, diciendo todo lo que había aprendido de mi libro y yo lloraba así de emoción. Y bueno, le regalé una inversión, su primer capital semilla se lo regalé porque la verdad es que se sacó un 10. Me encanta que a los niños les guste el libro. Voy a escribir otro libro más orientado a niños, con todas las ideas que me han dado, pero la verdad es que es un niño que también, perdón, un libro que también los niños lo pueden digerir súper bien, no solamente los adultos. Ok, vienen varios cuentos, viene el cuento de los tres cochinitos aplicado a finanzas, el cuento de la ranita, que es obviamente todo el ejercicio que les acabo de hacer ahorita. Gracias de nuevo. Ok, buenísimo. A lo mejor Franco ya se fue a dormir, ¿ok? Y bueno, también me pueden seguir en redes sociales. Aquí están algunas de las páginas, tanto de la parte educativa como del el fondo de inversión que nosotros manejamos, que cumple con todas las características que te acabo de dar, ¿ok? De los 4 o 5 puntos que puse, cumplimos con todas las características que te comenté. Pero me puedes encontrar en redes sociales, en casi todas menos LinkedIn, es la que me falta, como Cristina Willet, en TikTok, en Instagram, en Facebook y también tengo mi propio canal en YouTube también. Entonces ahí puedes encontrar una cantidad muy grande de videos que todo el tiempo estoy subiendo, casi diario subo un video diferente. Y ahorita vamos a sacar una promoción muy importante que si te interesa ya la vemos de manera directa. A todas las personas que quieran comprar el libro me avisan, creo que vale como $14, una cosa así, que son 280 pesos mexicanos. Y quien compre el libro va a poder tener una asesoría personalizada sin costo directamente conmigo, ya para una vez que tengas tu número de vida, que llegues ya con tus números, entonces vemos cuál es la estrategia que a ti te puede funcionar para poder empezar a ampliar tus fuentes de ingreso. Y te puedo recomendar algunas opciones que ya pasaron por el filtro, que si tú las exploras, pues te pueden ayudar a completar tu cantidad mensual de flujo de ingreso pasivo, ¿ok? Y ahorita voy a lanzar dos promociones. Una cortitita de 3 meses con un interés más alto para que la puedas aprovechar de aquí al viernes. Y esta que va a durar prácticamente todo el mes de julio, que va a tener un regalo especial. Cada una de ellas va a tener un porcentaje diferente dependiendo de la cantidad a invertir, desde $2,500 hasta $50,000, dependiendo de lo que cada persona, de la capacidad de ahorro y de inversión que tengan, al 2% mensual, al 2,5, al 3% en una inversión por un año. Esta va a estar válida hasta el 30 de julio y cada una va a tener un regalo diferente, desde una bolsa de marca hasta una pluma Montblanc en el caso de los caballeros, ¿ok? Y la promoción que es cortita, que va a terminar prácticamente este domingo, el mínimo son $2,500, va a ser una inversión que va a generar un 4% mensual, pero por solamente un periodo de 3 meses y se va a acumular al final del plazo, se entrega capital y el rendimiento acumulado que son 12% antes de impuestos. El impuesto va a variar dependiendo si es Colombia o México y de la estrategia fiscal. ¿Ok? Pero vamos a buscar que sea la más adecuada para ti, para que la puedas aprovechar. ¿Ok? A quien le interese, pues me contacta de manera directa. Creo que la mayoría ya tienen mi teléfono. Si no, pregúntenle a la persona que les compartió esta sesión
Si te compartió en la parte de seguros David Palafox, manéjalo directamente con él. Si te contactó Nancy Briseño, contáctala directamente a ella o alguna de las personas que están aquí conectadas, que ya son parte del equipo, como Anabel, como Carlos Roncayo y Mónica en Colombia, Mariana Daguer también en México. En fin, cada quien sabe quién lo invitó, pero tenemos algunas alianzas aquí conectadas que seguramente ellos te dieron el espacio para estar aquí el día de hoy. Y con esto prácticamente terminamos el día de hoy y con esto cierro con esta frase que es de mi autoría, esta no se la copié a nadie, esta es mía y que dice, la abundancia es el derecho natural de todo ser humano. Yo creo firmemente, venimos de la fuente, no importa en lo que creas, en Dios, en Jehová, Alá, el universo, la energía, como le quieras llamar. Yo creo que todos nacimos en abundancia, pero con el paso del tiempo vamos creyéndonos cosas que nos estorban y que necesitamos deshacernos de ellas para volver a regresar a la abundancia, que es la forma natural. Franco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oye, platícales rapidísimo a las 43 personas que están conectadas, ¿por qué te gustó el libro y por qué hiciste tu clase de eso? Pues porque el libro te enseña muchas cosas que son para la vida y también del dinero y enseña cosas para que nosotros aprendamos pues para hacer todo eso con el dinero y eso y pues yo aprendí de ahí, yo lo leí ¿Y te gustó? porque un amigo de mi papá me lo dio a mí y yo lo leí. Padrísimo, me encanta. Oye, ¿y cómo te fue en tu examen de oratoria? ¿Sacaste 10? Me fue bien, sí, me fue bien. Excelente. Pues muchas felicidades y gracias por Gracias. leer el libro. Ok, excelente. ¿Qué? ¿Cuándo voy a hacer el live? ¿Cuánto qué? Voy a hacer el live contigo. Ah, pues ya de una, como dicen ustedes en Corea, es que le prometí que íbamos a hacer un live juntos. Excelente, pues yo estoy acá en Colombia. ¿Cuándo lo hacemos? No sé cuándo se pueda. Pues Mi puede papá ser dirá, mañana, el jueves, el viernes. Tú dime, ¿a qué hora sales de la escuela? yo no estoy en la escuela, estoy de vacaciones. Ah, estás de vacaciones, o sea que lo podemos hacer en la mañana. Mm, Ok, sí, pues te contacto mañana y nos ponemos de acuerdo. Ok, así que síganos bueno, en las redes sociales porque Franco y yo vamos a hacer un live juntos. Excelente. gracias. Cuídate mucho. Bye bye. Gracias, Betty y Jimmy. Yo quiero ese live, dice René. Claro, por supuesto, está padrísimo. Bueno, pues listo, muchachos. Con eso terminamos el día de hoy. Así que pónganme en el chat con qué se van el día de hoy en una frase, cómo se sienten emocionalmente, lo que quieran poner. Quiero cerrar este chat con ver cómo reciben la información, les sirvió, no les sirvió, en fin, quiero saber, quiero saber, quiero saber. Abundancia, dice Pablo Porras, ok. Gracias, Cris, me voy emocionada, feliz, agradecida. Gracias, Vero. Enfoque, dice Nancy. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Con una gran oportunidad que llega en buen momento, claro. Jonathan Martínez, claridad. En menos de un año está mi capital semilla, mi tarjeta azul. Excelente, René. Súper bien. Con renovación, dice Betty, sí, sin culpa. Simplemente ver qué es lo que hay que mover. Muchas gracias, me voy con mucha inspiración. Excelente, Salvador Herrera. Buenísimo, ya está. Espero sus mensajes para poder empezar a hacer las asesorías personales y que empecemos a construir ese capital semilla lo más rápido posible. Muchas gracias, motivada para empezar a invertir y hacer mi tarjeta azul. Excelente. Pues muy buenas noches a todos. Vámonos porque los que van a entrar al chat de vaciar ya estamos a 3 minutos. Listo, les mando un abrazo. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. Bye bye. Buenas noches.